A la luz de la verdad, un espacio donde analizamos el acontecer mundial desde la perspectiva de la palabra de Dios. Muy buenas noches, bienvenidos a La Luz de la Verdad, un espacio donde tratamos los temas de actualidad de Colombia y el mundo desde la perspectiva de la palabra de Dios. Bienvenidos. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas, ¿sí? O sea, hay mucha desinformación, ¿sí? Al respecto, y también hay mucho engaño. Recordemos que detrás de todos estos poderes, de estos hilos invisibles, está el príncipe de este mundo, ¿sí? Que engaña y que su carácter, como el mismo Señor Jesucristo lo dijo, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, ¿sí? Ese es el carácter de Satanás. Y cuando uno mira todos estos desmanes, cuando uno mira todas estas cosas, uno ve ahí el carácter de las tinieblas, ¿sí? No es otra cosa, ¿sí? Entonces yo creo que es una mezcla de las dos cosas, ¿sí? Hay mucha desinformación, ¿sí? Pero también hay mucho engaño y, como lo dice la Escritura, es un velo que se le pone a las personas para que no resplandezca la verdad. Y sabemos que la verdad es la palabra de Dios. Pero hablando un poco de esos planes, ¿cierto? Bueno, hay mucha gente que piensa que el Foro de Sao Paulo es una invención, ¿sí? Y podríamos decirles, vayan a Google si quieren, busquen la página, ¿cierto?, del Foro de Sao Paulo y ahí se podrán dar cuenta qué es el Foro de Sao Paulo, ¿cierto? Que es toda esa agenda de izquierda para el control de Latinoamérica, ¿sí? Y eso obviamente, bueno, no tenemos tiempo para contar un poco la historia, pero nace después de toda la caída del comunismo ruso en cabeza del régimen castrista allá en Cuba, ¿cierto? Con un plan, con diferentes personajes latinoamericanos para poder empezar otra vez a hacer la renovación de la izquierda, ¿sí? Y poderles vender a toda la gente, especialmente a los jóvenes, que el socialismo es bueno. Pero ya no podían hacerlo con armas, ya no lo podían hacer a la manera soviética, ¿cierto? Con una bota militar impuesta, sino que ya tenían que empezar una subversión ideológica. Y eso es lo que estamos viendo en América Latina y eso es lo que estamos viendo aquí en Colombia, ¿sí? Y quiero traer a colación un reportaje de un hombre, un personaje que era ruso, ex agente de la KGB, que se llamaba Yuri Bezmenov, ¿sí? Ahí ustedes lo pueden encontrar, ese reportaje en los Estados Unidos, es más o menos en la década de los 80, 90, donde él va a los Estados Unidos y empieza a hablarles del peligro que corre. Pero él habla unas cosas muy interesantes en ese reportaje que quiero traer a colación rápidamente para poder concluir con esta pregunta. Él dice que hay una cuestión que ellos diseñaron, que el socialismo diseñó, que se llama la subversión ideológica. ¿Y qué es eso de la subversión ideológica? Eso es una guerra psicológica abierta, no es escondida, no es espionaje, ¿sí? No es, él lo llama espionaje romántico tipo James Bond, ¿sí? Eso no es así, ¿sí? Sino que es una guerra directa, ideológica, de frente hacia las mentes de las personas, donde lo que quieren hacer es un lavado de cerebro con todas sus políticas de izquierda marxistas encubiertas, ¿cierto? Pero directamente tomándose los principales centros educativos y del gobierno de una nación. Cuando ellos hacen esto, ¿sí? Ellos dicen que tienen como 4 etapas para poder hacerlo, ¿sí? Y la primera etapa es la desmoralización, ¿sí? ¿Y cómo desmoralizan eso una sociedad? ¿Ya? Empiezan a meter todas esas ideas de izquierda, todas esas ideas ideológicas como ideología de género, como pro aborto, legalización de droga, bueno, todo ese tipo de cosas para que la moralidad que se había construido en una nación caiga. Cuando la moralidad que se ha construido en una nación empieza a caer, y empiezan a hacer bombardeando sistemáticamente las mentes de las personas. Tú lo puedes ver a través de los medios de comunicación. Tú puedes ver que el homosexualismo es el pan de todos los días en las novelas, en las series, en todo tipo de cosas. Ves que el adulterio es lo mismo, ves que aún la pederastia, es impresionante ver cómo se está moviendo la pederastia en redes sociales, en series en series de canales,
en series de plataformas de videos y de películas. ¿Cómo se está promocionando eso? Y cómo está llevando sistemáticamente a que la gente acepte eso, ¿sí? Esa es la primera etapa, la desmoralización, como lo hablaba él, y eso dura 15 a 20 años, ¿sí? Lo que dura una generación. Entonces, cuando tú miras todos estos jóvenes que están saliendo a las calles, ellos son el producto de esa subversión ideológica que ellos por años han hecho. Si hacemos un recuento de la historia, ¿cuánto tiempo lleva la izquierda en la educación colombiana? ¿Cuánto tiempo lleva, cierto? Que se tomaron todas las instituciones educativas, ¿cierto? Y la mayoría de las universidades. Cuando tú tienes un sistema de esos, ¿cierto? Y que permanentemente a los niños se les está hablando de ese tipo de ideas y se les insta a marchar y se les insta para que digan arengas contra el presidente de turno, ¿qué estás haciendo con esa generación? ¿Sí? Y cuando llegas a la universidad y empiezas a escuchar frases como la Biblia no tiene sentido, fue una creación, fue escrita por hombres, muéstrame a Dios, denme una comprobación de Dios. Entonces, ese tipo de ideas que van penetrando la mente de ellos, ¿sí? A veces uno no le presta atención, pero un joven sí. Un joven sí se le va quedando, ¿ya? Por la influencia que tiene, no solamente el ambiente universitario, sino sus mismos amigos, ¿sí? Y ellos aprovechan todo, son maestros para poder lavar el cerebro e impartir esas ideas, ¿sí? Y cuando llega la desmoralización de una nación, luego llega la desestabilización, ¿sí? Cuando te decía, empiezan a golpear la economía, a golpear las fuerzas militares, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Con protestas. ¿Y quiénes son los que les van a ayudar? La generación que educaron, ¿sí? Como han circulado todos los videos, ¿quiénes son los que han hecho los desmanes? No son gente de 30, 40 años. Son jóvenes, entre los 15 y los 20. ¿Sí? Cuando hablabas de cómo se han tomado los colegios y las universidades y han adoctrinado de una manera, diría yo, atrevida, ¿cierto? Quiero recordar pues lo que fue la escuela de Frankfurt, ¿no? Que se creó entre guerras, ¿cierto? Y que su propósito era, tomarse el poder a través de la cultura, de la educación, de las artes, ¿cierto? Y vemos que ahora todo es arte, o todo este arte, cuando uno ve las manifestaciones, unos bailes, supuestamente haciendo arte, ¿cierto? Con unos tambores y con unos bailes, pero con unas arengas precisamente que hablan de muerte, que hablan de violación, que acusan de una manera descarada, sin tener pruebas, ¿cierto? A policías, al gobierno, ¿cierto? A cualquier ente que represente autoridad. Pero esto nace en la escuela de Frankfurt, ¿no? Esto, y en la escuela de Tavistock, en el Instituto de Tavistock, perdón, en Inglaterra. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso, Pastor? Toda esta escuela de Frankfurt, ¿cierto? Inició con un plan. ¿Cuál era el plan? Inundar al mundo con las ideas marxistas comunistas. Esa fue la idea, ¿cierto? Pero ellos se dieron cuenta de que el principal impedimento para eso era la familia, el núcleo familiar, y específicamente el cristianismo. ¿Por qué razón? Porque una persona que tiene una familia, que tiene una esposa y unos hijos, no va a ir a luchar por la revolución. Lo que quiere es progresar y sostener a su familia. Y esos lazos familiares y esa relación natural que Dios puso en la sociedad, ¿sí? Relación de autoridad, de cabeza de hogar, de hijos, del amor fraternal, ¿sí? Ese es el principal impedimento para que ellos puedan lograr sus objetivos. Entonces, crearon esas escuelas para poder desarrollar una idea, llamémosla infernal, ¿sí? Pero no tiene otro apelativo, que se llamó el marxismo cultural, ¿sí? ¿Y cómo fue que desarrollaron esa idea y para qué lo hicieron? Para llevar todas estas ideas comunistas, ¿cierto?, a todos los países, disfrazándolas de algo bueno, ¿sí?
disfrazándolas por debajo de cuerda y metiendo todas estas ideas para destruir las familias. ¿Y cómo lo hicieron? Con la ideología y con la cultura. Porque el marxismo, recordemos que empezó, y el comunismo empezó fue por una lucha de clases, ¿sí? Entonces se les decía al proletariado que la oligarquía o la burguesía era la culpable de que ellos fueran así, y que el proletariado tenía que resurgir y tenía que tomar el control. Pero resulta que el mismo capitalismo se fue dando, ¿cierto?, en varias partes del mundo, y la gente empezó a hacer su libre empresa, la libertad de precios y todo eso, y la gente empezó a vivir su vida y a trabajar y a hacer sus empresas, y todas esas ideas se fueron al piso. Pero ahora con toda esta política ideológica del marxismo cultural, ¿cierto?, ya no es la lucha de clases, sino ya es una revolución cultural, ¿sí?, que se tiene que dar al interior de las sociedades para poder desestabilizarlas, ¿sí?, y para poder tomar el control de ellos. Entonces, todo esto, tanto la Escuela de Frankfurt como el Instituto Tavistock, que el ala fuerte del Instituto Tavistock fue la manipulación de masas, ¿sí?, cómo estudiar a todas las masas y cómo llevarlas a hacer y a pensar lo que ellos quieren que nosotros hagamos y pensemos, ¿sí? Y entonces ahí empiezan a aparecer toda una serie de estrategias. Hollywood, que es una estrategia impresionante para manipular la mente de la gente, ¿sí? Empiezan a aparecer los movimientos de jóvenes, como el movimiento hippie, ¿sí? Este famoso concierto de Woodstock, que muchos dicen, wow, nunca ha habido una cosa así, pero es que eso fue un plan de la CIA, ¿sí? Eso fue un plan para poder hacer ese experimento social y quebrar de una vez por todas las relaciones familiares y empezar a hacer de la juventud una cultura rebelde, una cultura sublevada, pero una cultura manipulada para que hagan lo que ellos quieren, ¿sí? Y entonces, para poder hacerlo, implementaron la otra cuestión, que fue las drogas, el sexo libre, ¿sí?, para poder disociar la mente. O sea, como vemos, no es algo así que la historia se fue dando, ¿cierto?, como por arte de magia, no. Esta gente sabe lo que está haciendo, ¿sí?, y tiene todos esos planes en mente para poder tomar el control de todas las naciones, ¿sí? Y a lo que tú me decías de que por qué los jóvenes no se dan cuenta, es por eso, ¿sí?, por todo ese bombardeo ideológico. Si tú le preguntas a un joven en esto, la mayoría, ¿cierto?, le dices, ¿qué opinas de la ideología de género? Te va a decir, sí, de acuerdo, ¿cierto? Está bien, cada uno tiene su derecho, ¿cierto? Pero no ven la trascendencia de eso, ¿sí?, de que el aceptar una ideología así, y solamente es un sencillo ejemplo, hay muchos otros ejemplos, pero al aceptar una ideología así, ¿qué es lo que están diciendo, cierto? Que el orden natural de las cosas está mal, que la Biblia está mal, que los principios morales que gobernaron la humanidad por décadas, por siglos, por milenios, está mal, ¿sí? Allá es donde quieren llevar esta gente a romper la sociedad, a romper toda la tradición, a romper la cultura con ese bombardeo de ideas.